Ya. Nos quedamos en esta parte, ¿no es cierto? En la conexión en paralelo. Teníamos el valor de mi resistencia 1, le dije para conectar en paralelo, agarraba el borne de la otra resistencia, su otra patita, así se dice, se puede decir, y la conecto cada una entre sí, de esta manera. Y tengo el valor de mi resistencia 2. Correcto. Ahora yo quiero conectar otra resistencia en paralelo. ¿Cómo conecto? Vamos a cambiar de color. Verde. Agarro de los bornes, de los extremos de esa resistencia, conecto a los extremos de la otra resistencia. Así. Ven que comparten en común este punto acá. Cuando comparten en común estos puntos que se llaman nodos, quiere decir que las resistencias están conectadas en paralelo. ¿Ok? Estos nodos acá. Si quieren tenerlo un poco más simple, pueden decir, aquí comparten 3 cables así, para ubicarse mejor. Para que no se compliquen, porque generalmente tienen problemas a veces al asociar resistencia. ¿Sí? Y este sería R3. Entonces, si todavía no se ubican muy bien y no saben si está conectado en serie o en paralelo, se ubican y van al punto de unión y dicen, ¿cuántos cables salen de ese punto? Si salen más de 2, es que está conectado en paralelo. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo me fijo acá y digo, este punto acá, donde se unen, este nodo, digamos. Solo sale 1 y sale 2, ¿no es cierto? Está conectado en serie, digo, ¿no es cierto? Pero si yo veo así, este tipo de configuración en el cual comparte, miren, puedo decir que salen 3 cables de este nodo, o 3 líneas. De esa manera me doy cuenta que está conectado en paralelo. ¿Sí? Y como yo hallo la resistencia equivalente de estas conexiones, de estas 3 conexiones en serie, perdón, en paralelo de estas 3 resistencias, porque esto va a quedar así de esta manera. Una resistencia equivalente. ¿Cómo transformo estas 3 resistencias a una sola resistencia? Pues como hacíamos en capacitores que estaban conectados en serie. 1 sobre resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Así. ¿Ok? Y si yo aumento más resistencias acá, más conexiones en paralelo, otra más y luego quiero conectar otra más, pues sigo, ¿no es cierto? Más 1 R4 más 1 R5. Así. Más 1 sobre R sub n, la cantidad n de resistencia que yo estoy conectando en paralelo. Ahora, conocer el valor de la resistencia equivalente es bastante sencillo en estas configuraciones acá, ¿no es cierto? Cuando yo conecto en serie, digo, simplemente sumo. Conecto en paralelo, simplemente hallo la inversa. Cuando hay complicaciones un poquito más es cuando se realizan conexiones mixtas, es decir, que yo combino las conexiones en serie y combino las conexiones en paralelo. Ahí es donde un poquito tienden a equivocarse algunas personas. Pero es a modo de práctica. Vamos a hacer ahorita una conexión en mixta y vamos a ver cómo asociar esas resistencias, ¿sí? Algo genérico. Ahora vamos a venir más acá abajo. Me olvidaba un dato importante. Las caídas de voltaje. No lo vamos a ver en la ley de ohms, se lo voy a explicar. Vemos ahorita solo simplemente cómo conectar resistencias, ¿sí? Porque aquí tengo que ver cómo son las caídas de voltaje en cada resistencia. Aquí también, ¿sí? Lo vamos a demostrar con ese simulador que les dije. Van a ver que la caída de tensión en cada resistencia en serie es distinta para cada valor. Y en paralelo son las mismas. Por eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí?
Ahorita veamos cómo conectar resistencia. Entonces voy a tener, digamos, la siguiente conexión. Voy a tener mi borne A y mi borne B. Y me va a decir el ejercicio, calcular el valor de la resistencia entre los bornes A y B. El valor de la resistencia equivalente. Y voy a tener una configuración de esta manera. Algo sencillo así. Así. Circuito de dos malletas. Esto se puede extender de cierta manera así. Puedo extenderlo acá así. ¿No es cierto? Y acá colocar otro. Y acá colocar otro. Pero la resolución es igual la misma. Por ejemplo, aquí yo puedo hallar en paralelo esto de acá, ¿no es cierto? Paralelo, 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 y ya me quedan 3 en serie. Y luego paralelo, y ya tengo otra en serie. Pero empecemos por algo sencillo. Esta conexión de dos mallas. Voy a denominar, vamos a darle valores para hacerlo más entendible. Este va a ser 2 ohmios. Este va a ser de 1 ohmio. Este voy a tener un valor de 3 ohmios, 2 ohmios y 4 ohmios. ¿Correcto? Ya. Entonces yo me fijo. Y le dije siempre, ¿no es cierto? Cuando nos piden hallar valores de resistencia equivalente o capacitancia equivalente, siempre empiezo del extremo donde me está pidiendo, ¿no es cierto? Si aquí están mis bornes, empiezo pues del otro extremo, ¿no es cierto? Si mis bornes estuvieran acá, en este punto de acá, aquí estuviera mi borne A y mi borne B, y me dice hallar la resistencia equivalente entre los bornes, y aquí está cerrado, pues empiezo de acá, ¿no es cierto? De esa manera. Entonces, como el ejercicio me dice hallar la resistencia equivalente entre los bornes A y B que están en esta posición de acá, pues empiezo de este extremo de acá. Yo veo y me fijo. ¿Qué tipo de conexiones tiene esta resistencia con esta resistencia acá? Estas dos están en serie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que un extremo del elemento resistivo del resistor está unido al otro extremo del resistor. Y no están paralelos, ¿por qué? Porque su otro extremo de este resistor de acá no está al extremo de este resistor de acá, ¿no es cierto? Hay otra resistencia que está conectada en este punto de acá. ¿Lo ven? Entonces, yo veo y me fijo en esta conexión, es como si fuera un mismo cable, todo esto está unido de esta manera. Está simplemente doblado o como curveado esta conexión de acá. ¿Ven? Es como que esta de acá yo la mandé, por ejemplo, R1 está en la misma posición, ¿ven? 3 ohmios. R2 yo simplemente la giré 90 grados, ¿no es cierto? Y está acá. Y R3 la giré otros 90 grados, roté otros 90 grados y está acá abajo. De esta manera. Entonces es una simple conexión en serie. La resistencia de 3 ohmios con la resistencia de 2 ohmios con la de 4 ohmios están conectadas en serie. No puedo realizar directamente la conexión con esta más. ¿Por qué? Porque esta comparte este nodo. ¿Se acuerdan que les dije? Comparte con esta otra resistencia también. Entonces yo no, como estoy analizando primero esta parte de acá, no puedo analizar junto con esta resistencia acá. No puedo decir que esta también está en serie. ¿Por qué? Porque esta comparte su nodo con esta otra resistencia de acá. ¿Correcto? Entonces, solo me deja analizar primero esta parte de acá. Como esa conexión está en serie, yo hallo. Y digo, esta conexión de acá, estos 3 resistores acá, están conectados en serie. Cuando tengo una conexión en serie, es simplemente la suma algebraica, ¿no es cierto? Sería 3 más 2 más 4.
A este le voy a llamar R1 o RA. ¿Qué valor tiene RA entonces? Tiene 3 más 2, tengo 5, más 4, tengo 9. RA vale 9 ohmios. Ahora, ¿cómo me queda este circuito? Yo vuelvo a dibujar mi borne A, mi borne B, dibujo esta resistencia acá que todavía no la he ocupado, no la he asociado. Dibujo esta otra resistencia que también no la he ocupado debido a que comparten su borne, perdón, su nodo. De esta manera. Aquí tengo mi resistencia de 2 ohmios y aquí tengo mi resistencia de 1 ohmio. Listo. Ahora estas tres resistencias de acá yo la convertí en una, ¿no es cierto? Y la llamé RA, porque están conectadas en serie. Entonces esa resistencia quedó de esta manera. RA. Así. Entonces estas tres resistencias de acá se convirtieron en una, ¿no es cierto? Ahora yo puedo realizar la conexión en paralelo entre estas dos resistencias acá, entre este valor de acá y este otro valor de acá. ¿Por qué no puedo aumentar todavía esta resistencia de acá? Y decir, las tres están conectadas en paralelo. Fíjense, acá, esta resistencia acá comparte su nodo, ¿no es cierto? Con esta otra resistencia de acá. Pero no puedo decir lo mismo de este nodo acá con esta resistencia acá, porque aquí están unidas los tres, miren, sus tres bornes. Una pata de la resistencia RA, otra patita de la resistencia de 1 ohmio y otra patita de la resistencia de 2 ohmios. Y aquí igual, de RA su otro extremo está unido con el otro extremo de la resistencia R1, de la resistencia de 1 ohmio. Pero este extremo acá no está unido con esta resistencia acá, ¿no es cierto? Miren, esta va directamente al borne. Entonces yo no puedo asociar estas tres directamente. Debido a eso, debido a que no comparten su borne. Y tampoco puedo decir que están en serie estas tres. ¿Sí? Debido a que comparten este mismo nodo. Entonces simplemente puedo realizar la conexión de estas dos resistencias acá que están en paralelo. Entonces a la asociación de esa resistencia ahí yo la voy a llamar RB. Solo puedo trabajar con esas dos. Con estas dos acá. Entonces, la resistencia equivalente a ese punto, que yo la estoy llamando RB, va a ser igual a ¿qué? A la inversa, ¿no es cierto? 1 sobre RB va a ser igual a 1 sobre RA más 1 sobre 1, ¿no es cierto? ¿Qué quiero encontrar? RB. Entonces simplemente si yo realizo el despeje, ¿cómo queda? 1 sobre 1RA uno sobre 1, ¿no es cierto? Así. ¿A qué me daría igual RB? Si yo realizo el cálculo de eso ahí, ¿cuánto vale RA? Vale 9, ¿no es cierto? Entonces acá voy a reemplazar por RA, voy a colocar el valor de RA, que vale 9. Sería un noveno, ¿no es cierto? Más, esto acá simplemente 1 sobre 1 sería 1, ¿no es cierto? El valor de esa resistencia me sale 0.9. Si yo realizo el cálculo, 0.9 ohmios. Para que asocie estas dos resistencias que están en paralelo, ¿cómo me queda mi circuito? Ya me van quedando menos resistencia, ¿no es cierto? Tengo mi borne A, sale mi resistencia de 2 ohmios. De esta manera. ¿Y cómo me queda esta conexión de acá? Me quedó de la siguiente manera, solo una resistencia. Y aquí venía al borne, ¿no es cierto?
Borne B. ¿Cuánto vale esto acá? Vale RB. ¿Cuánto vale el valor de RB? 0.9 ohmios. Ahora simplemente me fijo acá. Ahora ya puedo trabajar en serie, ¿no es cierto? El extremo de esta resistencia acá está conectada al otro extremo de la otra resistencia. Su extremo está acá, va a un borne, y el otro extremo va a otro borne, donde yo quería hallar la resistencia equivalente entre estos dos puntos acá, ¿no es cierto? Es decir, convertir ese circuito en esta manera. A igual a resistencia equivalente. A una sola resistencia. En este caso se va a llamar resistencia equivalente. Entonces, como están conectados en serie, ¿cómo calculo? La resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohmios más RB. ¿Cuánto vale RB? Vale 0.9. 0.9 ohmios. Entonces resistencia equivalente va a ser igual a 2 más 0.9, 2.9. Ohmios. Y de esa manera yo calculo la resistencia equivalente de esta configuración que tenía acá, de esta conexión mixta. Inicialmente asocié tres resistencias en serie, era la suma algebraica, ¿no es cierto? 3 más 2 más 4 me salía 9. Luego ese circuito, estas tres resistencias acá, las reemplacé por una sola resistencia y me di cuenta que estas estaban conectadas en paralelo debido a que cada borne, cada extremo, estaba conectado con el otro extremo de la otra resistencia, ¿no es cierto? Pero todavía no conecta. Entonces solo podía trabajar con estas dos resistencias acá. Hallé la inversa y me salió 0.9, ¿no es cierto? Luego estas dos resistencias acá se convirtieron en una sola, que yo llamé RB. Ahora sí, voy a trabajar con la resistencia de 2 ohmios. Y me di cuenta que si yo quería hallar la resistencia equivalente entre los bornes A y B, pues estas dos resistencias acá estaban conectadas en serie. Entonces simplemente realicé la suma algebraica de 2 ohmios más RB, que ya había calculado anteriormente y valía 0.9 ohmios. Entonces sumé 2 más RB, 2.9 ohmios. Y de esa manera realizan los cálculos para circuitos mixtos. Ahora, si se dan cuenta, o si se dieron cuenta, cómo estamos haciendo esto, se dan cuenta que el valor de la resistencia aumenta cuando tengo conexiones en serie y cuando tengo conexiones en paralelo disminuye. Mira, porque pasé de una conexión de 3 en serie con 9 ohmios y de en paralelo, ¿a qué pasó ese valor? El de 9 ohmios, mira, cuando se cuenta resistencia pasó a 0.9. Entonces, eso igual es muy importante. Si yo realizo conexiones en serie, voy a ir aumentando el valor de mi resistencia equivalente. Si yo realizo conexiones en paralelo, voy disminuyendo el valor de mi resistencia equivalente. Ambas tienen sus aplicaciones. Esta me sirve para delimitar corriente y las conexiones en paralelo generalmente a veces yo las realizo para poder sacar otra caída de tensión para otra derivación, que ya les voy a mostrar igual enseguida, para divisores de voltaje. ¿Sí? O a veces quiero tener una resistencia de cierto valor, entonces tengo que estar jugando con los valores de la resistencia. Por ejemplo, a veces yo quiero tener un valor de resistencia de, ¿qué? Por ejemplo, 78 ohmios, ¿no es cierto? Y no tengo un dispositivo, o sea, un solo resistor de 78 ohmios. Entonces yo tengo que hacer una conexión en serie y paralelo para poder hallar o para poder tener así una resistencia equivalente de 78 ohmios. Yo voy jugando con los valores y voy conectando de diferentes maneras. Entonces esa es lo que nos permite las conexiones en serie en paralelo, poder hallar una resistencia equivalente o poder hallar, calcular o tener un dispositivo mediante una combinación de serie y mixto para poder hallar un valor de una resistencia. De esta manera acá. Entonces de esta manera calculan en serie y en paralelo y un circuito mixto. Como les dije, en la siguiente clase vamos a avanzar la ley de Ohm y vamos a avanzar leyes de Kirchhoff, que son dos. ¿Sí? Tiene que ver con la conservación de la carga, una, que tiene que ver con los nodos,
que vamos a ver, que la carga se conserva, es decir, todo lo que entra a cierto nodo va a salir a sus derivaciones. Y la conservación de la energía, que tiene que ver en una malla, las caídas y extensiones tienen que ser iguales en cada elemento resistivo o en cada elemento que yo tenga. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase y lo vamos a ver con un circuito en un simulador. Vamos a armar. Y el laboratorio de esto sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, pueden hacerlo. Esta parte, estos cálculos que hicimos acá, van a ir a la parte de desarrollo. ¿Sí? Van a ir a desarrollo. Entonces nos quedamos acá, punto número 4. Teníamos un conductor, su resistencia, y este era el elemento resistivo que les hablé, ¿no? El elemento resistor, el cual estamos realizando conexiones en serie y paralelo. Este era el punto número 5. Este acá. Es casi este mismo circuito, ¿no es cierto? Entonces, realizan este ejercicio acá, a lo que hicimos acá, a este ejercicio acá, perdón, le aumentan este otro ejercicio acá. Y acá se dan cuenta que esta batería es como si fuera su borne. En este punto el borne A y en este punto el borne B. Y si se dan cuenta van a tener aquí tres resistencias en serie nuevamente. Calcula una resistencia, les va a quedar un valor de una resistencia acá. Y van a tener en paralelo con esta resistencia acá, ¿no es cierto? Les va a quedar nuevamente una resistencia acá equivalente. Y van a tener una conexión de tres resistencias. Y les va a quedar un circuito con una resistencia equivalente y una batería. Ese es el punto número 5 y el punto número 6 van a tener conclusión. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda respecto al laboratorio? ¿Alguna pregunta? Disculpa, Silvia, todo lo que hace ahí en tenemos que hacerlo, copiar a desarrollo. Sí, esto que ejercicio acá. No está muy presentable, legible, pero se entiende algo, ¿sí? Si no le entienden alguna partecita, igual me avisan y me preguntan y yo les digo qué parte es. Luego de hacer eso, hacen este ejercicio acá. ¿Correcto? Si tienen alguna duda más, pueden hacerla, y si no tienen ninguna duda más, pues como siempre, anotan su nombre completo acá en el chat. Primero sus dos apellidos, su nombre y su número de registro. Y si Auxiliar, no una tienen, pregunta. sí, Este, al hacer el ejercicio, saco una conclusión, creo que dijo que si yo hago conexiones en paralelo, disminuye ¿cómo se llama? el valor de la resistencia equivalente. Sí, Ajá. ¿Y disminuye. para qué me sirve eso? Me dijo. O sea, Ah, si ya, hago conexiones en serie y paralelo. ya. Ahora, dijimos que para serie era aumentar el valor de la resistencia, ¿no es cierto? Ahora, las conexiones en paralelo, generalmente yo luego de estar realizando estas conexiones en serie, conecto aquí una conexión en paralelo y aquí saco una conexión porque quiero ver una caída de tensión también. Acá, B sub A, B, después que yo voy a conectar una batería acá. ¿Sí? Y acá puedo sacar como otra batería debido a esta caída de tensión, me puede funcionar como una batería, como una fuente de alimentación también. Debido a que aquí, por ejemplo, va a caer 3 voltios. Una aplicación común de esto es que yo realizo así. Tengo aquí una batería de 10 voltios, por ejemplo, en este extremo acá. Mejor vamos en el otro extremo acá, a ver, perdón. Aquí. Aquí, por ejemplo. Yo tengo una batería con 10 voltios. Pero yo para mi circuito necesito 5 voltios, ¿no es cierto? Acá. Yo quiero alimentar un circuito, ¿no es cierto? Las placas generalmente a veces funcionan con 5 voltios, ¿no es cierto? Pero no tengo una fuente de 5 voltios. Entonces, ¿qué hago? Pero tengo varias resistencias y tengo una fuente de alimentación de 10 voltios. Entonces yo realizo conexiones en serie, en paralelo, así mixtas, voy haciendo los cálculos de qué resistencias me van a servir. Y aquí voy a hallar mi resistencia equivalente, por ejemplo. Se borra. Perdón. Y aquí
Estoy hallando mi resistencia equivalente. Entonces aquí voy a colocar una resistencia tal que la caída de tensión en este punto acá van a ser 5 voltios. Así. Y entonces esto ya yo voy a alimentar entre estos dos bornes acá, alimento a mi placa, lo que tenga acá, a lo que yo quería que funcione con 5 voltios, ¿no es cierto? Y me va a funcionar como una batería normal. Estoy disminuyendo la tensión desde 10 voltios hasta 5 voltios. Entonces, por eso me sirve realizar estas conexiones acá, en serie y en paralelo. Esas conexiones mixtas. Es igual lo vamos a ir viendo en el simulador para la siguiente clase. Lo vamos a ver en Proteus. Y vamos a ver, les voy a mostrar cómo puedo ir disminuyendo desde 10 voltios hasta 5 voltios mediante estas conexiones de resistencia. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Ya. Una pregunta más, algo. Ya han escrito varios sus nombres, ¿no? Ya. Ya. Una pregunta auxiliar. ¿Sí? En mi caso, sobre la asistencia, que unas dos clases, no, dos laboratorios no puedo, voy a tener algún impedimento en presentar mi laboratorio. No, puede presentarlo normal. No hay ningún problema. Entonces sería más o menos el 19, ¿no? 5, el 12 de septiembre, ¿no? Primer Sí, sábado más es o menos por 5, eso. después el otro es 12, pasando el 12 o el 12, ¿no? Lo que usted indique, ¿no? Sí, yo aquí una semana ya le voy a indicar la fecha bien, cuando tienen que mandar y me lo mandan. Sí. Muy bien. Ya. Ya están todos. Bueno, si no tienen ninguna duda más y ya escribieron su nombre, pueden ir retirándose de la sala. Igual si tienen alguna consulta o duda más, la hacen en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Ah, y no se olviden, la siguiente clase no vamos a pasar el día lunes, ¿sí? Vamos a pasar el siguiente sábado a la misma hora, a las 7 de la mañana. Positivo. Listo. Voy a compartir la pantalla.